¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hoy continuando el ciclo de entrevistas con una persona muy preciada, muy valorada, como es el profesor doctor Francisco García Bazán, que sin duda tendrá mucho, mucho para comentarnos, para compartir con todas y todos nosotros. Apreciado profesor, muchísimas gracias por haber aceptado compartir este espacio. Sea muy, pero muy bienvenido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, porque me gusta mucho recordar mis años anteriores a la llegada a la Argentina, porque ustedes han de saber, en primer lugar, que yo soy español de nacimiento, español nacido en Málaga, Sí, esa tierra sur, hermosa ciudad. o sea que soy andaluz. ¿eh? Me tomé la nacionalidad argentina después de casarme con más de 30 años, me casé antes, pero digo cuando tomé la nacionalidad, porque yo vi que en realidad yo había nacido en España, en Andalucía, en mi Málaga muy querida y recordada, pero que yo había hecho mi vida real y una vida feliz, ya madura, habiendo llegado a la Argentina a los 15 años, cerquita de cumplir los 16. Yo tenía algunos, bueno, y corté, y que le debo todo mi adultez y mi madurez intelectual, se la debo a la Argentina. Por eso, una vez que yo maduré mi existencia con mi matrimonio, con mi esposa Lili Marioni, que naturalmente hicimos el encuentro y la amistad en un lugar común de antes y de siempre, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ahí tuvimos un conocimiento en la misma materia, fue en Historia de la Filosofía Moderna. Ujú. Eh, Era profesor en esa etapa eh, el profesor Andrés Mercado Vera, Ah, sí, sí, tienen presente, que tenía una sí. cualidad didáctica muy especial. Nosotros estábamos acostumbrados a las clases orales, y él leía las clases, pero también ocupó esa cátedra por necesidad, porque fue la época de una de las tantas revoluciones que hemos tenido. La facultad fue intervenida, tenía un cuatrimestre ya de que se había reducido casi a 3 meses, y Ujú. ahí a mí me Sí, correspondía ya hacer la sí. materia. Me encontré con que había una multitud, ¿no? Porque estaban completando eh, aquello. Bueno, entonces yo ahí encontré a la que va a ser mi esposa. eh, Fuimos unos días novios nada más, después nos separamos. Vinieron la licencia, objeto de aquella revolución, ¿no? Un objeto necesario. Y después me la encontré al año y medio, más o menos. Y llegó al departamento de filosofía a firmar la libreta para seguir sus estudios. Yo ya me había recibido y me habían dado la tarea de ser secretario del director del Ujú. departamento de filosofía, de uno de mis maestros, Armando Astivera. Ahí Sí, nos vimos de nuevo sí. y nos casamos. Nos casamos
¿En cuánto tiempo? Al- a los 2 meses. ¡Ah! Porque yo tenía una cuenta pendiente en ese momento que estaba redactando mi tesis de licenciatura. Sí. Entonces, yo siempre ordenado, terminé de redactar la licenciatura en unos 20 días, nos encontramos después y a los 2 meses estábamos casados. Ujú. Ese es un aspecto que yo quiero valorar para la vida intelectual y la madurez de nuestra existencia. Las decisiones rápidas no son meramente decisiones, son intuiciones, Sí. ¿eh? De la vida del otro y de lo que va a ser la vida en común. Así llevamos ya 57 años de casados. Y así somos muy felices con nuestros 6 hijos, varios de los cuales están ya casados, y de los 19 nietos, el último de los cuales, la última de las cuales, nació hace una semana. Una semana. ¡Ah! ¡Qué Así, lindo! así fue, eh, digamos, de rápido por la visión inmediata de las cosas. Así ha sido, puedo yo definir toda mi vida. ¿eh? Eh, Mis primeros años de vida y los subsiguientes han sido obra de la obra salesiana, ¿Mm? de los sacerdotes de Don Bosco. Ah, sí, ¿Mm? sí. En el barrio de Capuchinos de Málaga, Sí, así, hay un colegio, San Bartolomé, que le deben toda la educación a una gran parte de la población de la niñez de pocos recursos del barrio de Capuchinos. Barrio de sí, Capuchinos, ya ve el origen también del barrio. Los sí. Bueno, eh, allí hice yo la escuela primaria con los salesianos, en forma que tengo que reconocerlo, fue una forma brillante, porque yo aprendí a leer, fui a los 7 años, Sí. aprendí a leer en este primer año, a prepararme, a percatarme de cómo era la realidad que a mí me gustaba, y durante 4 años consecutivos fui cambiando de clases y ganando siempre la banda de honor. Era un sistema de premios que había establecido San Juan Bosco y que en Sí, realidad eran de estímulos, porque usted sabe que la orden salesiana nació para formar en realidad a las, para sacar de la vida, de la pobreza, a los exacto, muchachos que tenían vocación para los trabajos y oficios, ¿no? exacto, sí, Bueno, yo no, yo me destaqué por otra cosa y enseguida me ofrecieron, al terminar en forma brillante mi escuela primaria, me ofrecieron, porque yo era un niño que no es lo que después se ha definido más en mí, el ser un sí, niño piadoso. No, yo era un niño obediente y sabía los beneficios que me traían el que me dirigieran personas que estaban mejor preparadas que yo. Naturalmente que eso lleva a la promoción en el medio y a la sí, promoción social en última instancia, ¿no? Bueno, me quisieron llevar a las casas de formación de ellos y yo enseguida desperté mi vocación ahí. sí, Era muy estudioso, sin lugar a dudas, pero yo quería más. Yo quería ser primero en lo mío. Eso vaya. era una cosa, y bueno, y así se me iba dando siempre. Era efectivamente el primero.
Entonces mi padre, que se había venido a la Argentina, que en un tiempo estuvo separado de la familia por, por cuestiones personales con mi madre, ¿no? Bueno, al final nos dijo, no, tenemos que estar todos juntos y vénganse a Argentina, que tiene más posibilidades que en España. ¿Eh? Estamos Sí. en los años del 47 al 52. Ya le digo, cuando se Ujú. conflictos, y al final mi padre nos llama y yo llego acá y ya tengo, como le he dicho, 15 años. Sí. He tenido suerte en que llegue cuando ya voy a cumplir los 16, porque durante perdón, esos 11 meses, a mí me había surgido la idea de que tenía que ser importante en los estudios. Y ya lo había probado siendo ahí, pero en un nivel de bachillerato, ¿no? Bueno, yo había comenzado a leer, más allá de los fragmentos, obras de autores españoles del siglo de oro. Y fue Ujú. tal el ímpetu que me dio que dijo, no, no, dije, yo no estoy para el sacerdocio, yo no estoy para perder el tiempo en el culto y en esas obligaciones, yo estoy para estudiar y ser como esta gente que ha sido grande en la Mm. historia, literatura, etcétera, etcétera. Pero ahí me surgió una duda, que era propiedad de mi madurez. Digo, ¿para qué me dedico? A la literatura, que para sobresalir hay que estar extraordinariamente dotado, o al pensamiento, que ya yo pensaba no se exige tanto del éxito, sino que uno puede profundizar. Y aunque el éxito sea menos llamativo, lo que se da y lo que se extrae de esas lecturas es mucho más provechoso para el ser humano. Ay. Ahí terminé. Volvemos, llegamos a la Argentina. Voy a cumplir los 16. Yo estoy en tercer año no concluido. Estoy a la mitad del tercer año. Entonces digo, ¿cómo aprovecho si yo lo que quiero es estudiar? ¿Cómo aprovecho todo lo que tengo para tener un título ya de bachillerato? Entonces pregunto y me dicen, bueno, le podemos dar, tenemos las equivalencias para 2 años de bachillerato. El tercero lo tiene que completar acá porque mire que hay materias que usted no ha estudiado, historia argentina, historia Claro. americana, portugués. Sí. Bueno, y pregunté yo, ¿y esto cuánto tiempo me puede llevar? Y va a tener que hacer las cosas con regularidad, son 5 años de estudio, me dijeron. Ah, Ahí recapacité yo, y como estaba maduro y tenía formación, y el sistema de estudios, dije que hay, bueno, hay el sistema regular y está también el sistema libre. sí, Ahí determiné y dije, bueno, yo lo hago libre. libre. Por 2 años en uno. Así hice hasta cuarto año, hacía porque había el sistema que había también de calificaciones que permitía la promoción con más de 8 de promedio, ¿no? Bueno, entonces yo me hago la propuesta, disciplinado como estoy, hago en 5 años, en 3 años puedo hacer 5. Claro. Y lo hice así. Me, como es, aprobaba regular un año por promoción
y rendía en diciembre y un poquito de alguna materia que dejaba para marzo el otro año. Así, en 2 años hice de primero a cuarto, a dos por cada año. Y en el tercero, en el quinto, dije, bueno, pero yo no necesito ya ir al colegio, no puedo rendir libre igual. Había empezado a trabajar acá en Buenos Aires en una compañía de seguro, porque mi familia necesitaba de que yo la ayudara. Y bueno, en ese año siguiente me recibí en quinto año. Ahora que tenía la mano, ya lo que yo quería, ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras, Claro. ¿eh? Sí, Hice algo que para mí fue una experiencia magnífica. El curso de ingreso que había entonces, sí, sí, me puse en contacto con una serie de personalidades que ya eran notables sí. en nuestro medio. Bueno, y así hice yo rápidamente mi bachillerato y mi ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Eh? Pero no se olvide de que yo tenía que trabajar. Por eso Claro. Y sí. los, los horarios Sí. a la mañana o a la Mm. noche, en los horarios que me permitían dejar en medio unas 7 u 8 horas con las que yo trabajaba en la compañía de seguros. ¿Eh? Y así me recibí. Mm. Y así, con esta misma fuerza, contraje matrimonio. Por eso estaba totalmente maduro, eh, pero encontraba, digamos, la madera adecuada a esa forma mía, que fue mi esposa, ¿no? Lili, que nos pusimos de acuerdo enseguida. Nos casamos, ella me dijo, me acuerdo bien, pero Paco, ¿qué esperas para casarte conmigo? Nos queremos. Y mi casa es muy grande, y así efectivamente lo sigue siendo grande, ¿no? Y tenemos un espacio para nosotros, para vivir. ¿Eh? Bueno, así nos casamos en un mes y piquito. Y desde entonces tenemos 27 años de casados, en medio el viaje a Roma, porque yo también tuve que ver Sí, qué me correspondía trabajar una vez que me recibía eh, en filosofía, ¿no? sí, Y en lugar sí, para mi vocación, para lo que yo quiero, es algo que era nuevo entonces, ingresar al CONICET. claro. Entonces pedí beca, me dieron beca, estuve 2 años de beca y en medio apareció algo que me llamó la atención mucho. Uno de los primeros los llamados a jóvenes sobresalientes. Y Claro, creo sí, que estaba la Cámara Junior de Buenos Aires. Y dije, para yo andar tranquilo en mi carrera, tengo que ganar este premio. ¿Qué hice para eso? Estudiar las bases, ¿ver? Y así toda la primera parte, hasta que hago mi doctorado, lo puedo hacer con becas y con beca exterior a donde yo quería, que era sí, porque en Roma, dado el tema que yo había elegido, que fue también por un asunto de competencia, yo tomé muy pronto de profesor y de guía a una persona que vive mucho saber en lenguas semíticas. Y yo me dije un poco, me acuerdo siempre de Plotino, sí, con Amonio Sacas. Este es sí, el que yo buscaba. Este es el hombre, claro, ¿no? Y sí, así la materia con él e inmediatamente me puso de ayudante de segunda, ¿no? Así comencé la carrera universitaria. qué va, ¿Eh? sí,
así fue. Y después siguieron los maestros porque yo seguía con esa idea de vincularme a las personas que me podían orientar. Encontré, me escucha porque aquí la pantalla, Sí, hola, sí, sí. sí, se escucha perfecto, sí, Yo encontré más allá de croato, después, muy pronto, Armando Astivera, que, sí, que unía al saber científico el, claro. el interés por el tema de las religiones, ¿eh? Y me completaba. Después Ah, dije, pero yo lo tengo que completar en la forma científica más alta internacional. Y en el tema que a mí me interesaba, yo descubrí a Antonio Orbe, con quien sí, estuve en la Gregoriana sí, durante 2 años. qué eh, nombres. lo descubrí Sí. en donde, naturalmente, en un catálogo de una librería inglesa. ¿Eh? Hola, hola. Sí, se escucha, sí, perfecto. Bueno, Orbe Con me, Orbe, sí, me tomó en Roma por un discípulo de él, hice con él el doctorado, como tenía los problemas de trámites, convenimos en que el doctorado yo lo hacía con él y lo rendía acá en la Universidad del Salvador. sí, ajá, Claro que estaba vinculado íntimamente a la gregoriana. Ahí sí, es donde el padre Quiles, porque son ya tiempos de revolución, también. Ismael ¿no? Quiles, sí, Ismael Quiles me había encontrado en París en un congreso internacional de orientalistas. Él estaba con su proyecto de la Escuela de Estudios Orientales. Nada más que llego a Buenos Aires, me busca, me llama. A mí me habían dejado cesante en mi puesto de jefe de trabajo prácticos de filosofía y letras. Me sí, voy al Salvador, crea la Escuela de Estudios Orientales. Yo estoy ahí con él. Y incluso cuando vienen de nuevo tiempos de revolución, de grupos, que me sí, salva la Universidad de Córdoba. ¿A través de sí. quién? De Alberto Caturelli, Ah, estudió, sí, que estaba en la comisión que lo habían puesto en la comisión del CONICET. sí, ¿Eh? sí, De ahí yo paso el interés que lo tuve siempre con Acivera y Pucciarelli a, sí, a la esfera de la Universidad de Salvador. Ahí entro en la carrera y me quedo hasta hoy día, sí, porque hoy día hago toda la carrera, sí. soy investigador superior ad honorem. Todavía sigo perteneciendo al CONICET, pero lo sigo Ajá. perteneciendo en serio, Sí, no por, sí, sino por contrato. Por lo menos sí, hasta el año que viene tengo que seguir trabajando y produciendo. ¿Eh? Esa es mi situación en todos estos años y que continúo sí. a lo largo de, de, de todos estos años. Bueno, publicar Y 38 libros he publicado, la más, mayor parte de ellos más, sí. acá en Argentina, en España, Sí. ¿Y, y la otra, eh, cómo aparece a través de este estudio de Plotino con estos personajes queridísimos, cómo llegamos a los rollos de Nag Hammadi? bueno, todo esto también como le voy contando mi biografía, en la cual hay Sí, muchos estímulos.
y de estímulo competitivo. Sí, En un seminario, totalmente, pero en un- agradablemente en- competitivo. sí, sí, claro, en un seminario de estos que hice con croatas, nos dice él a las pocas personas que estábamos allí, nos dice, hay un profesor que ahora me dijo que va a tratar de estudiar esto tan novedoso que Sí, son claro, los rollos del Mar Muerto, sí, primero, ¿no? Lo decía croato como experto en las lenguas semíticas, ¿no? Y una cosa muy nueva que apareció ahora, que nadie sabe de qué se trata, y que es un descubrimiento que se ha hecho también en Egipto, en una biblioteca encerrada, son más de 40 libros, ¿no? Cerca de 50, ¿no? 52, pero contar sí, los ejemplares repetidos del mismo tema, ¿no? Que ahora dice que se va a dedicar a estudiar esto, porque es una cosa nueva, que es una novedad. Entonces yo dije, ¿cómo? Egerland, que no se ha dedicado a esto más sí, que Soulayo, se va a dedicar a esto. A esto que me debo de dedicar soy yo. Se da cuenta el estímulo, ¿eh? Desde entonces me dediqué ya a Nag Hammadi. Agrandé las fuentes que eran de los padres en griego y en sí, latín. Esta otra que era en copto. en copto. Y para eso Sí, empecé a estudiar el copto. Y por eso me fui a Italia también. claro, Ahí lo perfeccioné, ¿no? Lo perfeccioné en cómo, porque tenía todos los instrumentos que me podían ayudar, cosa que en Buenos Aires no tenía. En Buenos claro, Aires había comenzado a formar mi biblioteca, que la tengo muy completa, a través de la compra de libros en el exterior. Que a eso me enseñó croato. Croato claro. me, tú que tienes tanto interés en esas cosas, no gastes la plata en los libreros de acá. Aparte de que no los tienen y por lo tanto lo No, puedes ir como compra especial, yo te voy a dar direcciones de libreros internacionales que tienen el material y que vas a gastar mucho menos. Entonces yo sistemáticamente fui trabajando todo esto de Nag Hammadi y, sí. y del entorno de Nag Hammadi. Como había trabajado bien la parte del griego, esa fue una ventaja para mí, Exacto. porque Sí, los textos de Nag Hammadi en copto son traducciones del griego. Y exacto. mi sistema, mi método de estudio fue ir del copto al griego, porque eran Ah, traducciones y tenía en claro, traducciones al castellano más perfectas, más sí, completas, ¿no? Y enriquecía el mismo tema de las traducciones del copto. Eso enseguida, nada más que publico la segunda tesis mía, sí, importante, la de doctorado, que es la que había hecho en parte con Orbe, bueno, tiene pleno éxito en el ambiente especializado. Y por eso me invitan enseguida a una reunión en Claremont, en la Universidad de Claremont, ¿no? Eh, a la primera reunión que haya internacional sobre los textos de Nag Hammadi. Ahí comienza la segunda parte de mi carrera, pero ya teniendo el ingreso al CONICET. tal cual. Me puedo dedicar plenamente a eso Sí, durante toda la vida. Toda la vida. claro, Digamos años porque es toda la vida. ¿Eh? Pero ahí le vuelvo a repetir, los que me sí, han dado el apoyo acá han sido Croato, ha sido Astivera, ha sido Orbe en Roma y han sido después en la Argentina
Ismael Quiles y Sí, Alberto Cabrera. Hay que ser justos con todos ellos, porque sí, han intervenido en esta carrera mía, la cual iba acompañada de mi familia que se hacía cada vez más grande, sí, porque en estos tiempos fueron naciendo los 6 hijos que tengo. exacto. Ya son mayores y se dedican a lo suyo, ¿no? Bueno, Profe- pues me profesor, sinceramente, bueno, nos quedan 5 minutos y fascinada con esta historia, si bien sí, nos habíamos encontrado en varias oportunidades y habíamos conversado, pero siempre es interesantísimo rescatar y que quede esta memoria suya, ¿no? Para que muchas personas puedan escucharla y ver cuáles las vidas de nosotros, nosotras, filosofando, estudiando, investigando y buscando. Le dejo estos 5 minutos para que comparta aquello que considere que no ha sido dicho o que le gustaría profundizar o enfatizar. bueno, lo primero, mire, esto yo no hubiera podido trabajar y en esta forma coherente, en esta forma de superación, si no hubiera sido por haber tenido un matrimonio y una familia. Hemos estado siempre de completo acuerdo, porque esto ha sido acompañado directamente por el afecto, por el amor, eh, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos e Sí, incluso en los parientes próximos. ¿Eh? Bueno, eso es un aspecto importante. El otro aspecto importante que hay que verlo es que hay que tener, aunque el país no tenga grandes bibliotecas, cuando sobre todo nos ujú, dedicamos a estas cosas, hay que formar con los mayores la mayor adhesión posible, hay que formar la biblioteca que tiene que ver con su trabajo. ¿Eh? sí, Y con este afán de armar la biblioteca, usted consigue hacer una biblioteca mejor sí. en lo suyo específico que las grandes que tienen buenas financiaciones. Eso es importante, muy importante. Y le diría que en tercer lugar, lo que hay que hacer también es la formación en eh, los auxilios, los instrumentos que ayudan a mantener esta biblioteca como núcleo y acompañada de otras que son más instrumentales. Si todo eso va acompañado ya por la buena suerte, va acompañado por una providencia que le es simpática, digamos, ¿eh? Claro, tal cual. Todo eso puede ir ayudando a crear Sí, su madurez y a sí, llegar a ser reconocido en la sí, especialidad en el mundo. ¿Eh? sí. Y no hay que doblegarse tampoco. No. No hay por eso que publicar en lenguas extranjeras. Digo publicar. Ujú, Hay que publicar en la propia lengua, porque así sí, es la precisión del concepto y los matices de exacto. aquello que está investigando. Porque eso es investigar. Investigar es lo que nos dice la palabra latina. Investiga, profundizar las pisadas, Meterse, profundizar las exacto, señales. meterse en, sí. Bueno, eso mire, se puede hacer mucho, ya le digo, con el entorno de una familia que lo acompaña. Ujú. Eso es la experiencia que he tenido.
¿eh? sí. La experiencia que he tenido, que ratifico a los 85 años de edad y 47 años de matrimonio. ¿eh? Ujú. Esto se enriquece una cosa a la otra. El instrumento humanístico crece en un huerto muy superior si es un medio que le es afín en afecto, en respeto y en orientación. De eso puedo dar también fe en relación con mis 6 hijos, que todos han procurado en lo suyo profundizar sus trabajos, adelantar, etcétera, en sus diferentes vocaciones, pero siempre sobre la idea de la sinceridad, de la armonía, del equilibrio. Mil gracias.